Muchas gracias y muchas gracias sobre todo por la invitación, también por el permiso que me has dado para que me ponga un poquito más cómodo en esta tarde ya veraniega. Desde la Generalitat llevamos ya bastantes años con la gestión directa de las áreas de prestación conjunta en Valencia y también en Castellón y en Alicante. Y con independencia de que hemos tenido, pues como siempre se tiene en cualquier actividad administrativa, pues algún problema o alguna disintonía en un momento determinado, yo creo que llevamos ya muchos años trabajando muy a gusto con la asociación gremial en pro del sector. Y llevamos muy a gusto este trabajo porque para nosotros el servicio del taxi es un servicio muy importante para la movilidad de todos los ciudadanos. El servicio del taxi en otros ámbitos, en otras ciudades, es posible que sea mirado con algún tipo de desdén, pero desde luego yo lo que tengo que decir es que para nosotros es un servicio absolutamente esencial para la movilidad de los ciudadanos. Es una parte muy importante del transporte público y es una parte además especialmente importante para resolver la movilidad de personas mayores, de las personas de algunos sitios del área metropolitana que no tienen sistema de transporte público convencional, de la movilidad nocturna, en donde el sector está haciendo un papel que yo trato de transmitir a las asociaciones, que me parece que es esencial, porque esta ciudad no tendría la vitalidad nocturna que está teniendo la generación de negocio, la generación de ocio, la generación de bienestar para un conjunto muy amplio de población sin la colaboración del sector del taxi. Y para muchas veces esa labor que hacemos de OCEIS, de acompañamiento, que va más allá de la simple movilidad con subcolectivos tales como las personas o muy jóvenes o muy mayores, en donde ese servicio personalizado de transporte que da el taxi es esencial. Y además he de decir que es un sector muy eficiente porque logra mover mucha gente con una gran cantidad de gente que por cifras absolutas está muy cerca de lo que sirven otros sistemas de transporte colectivo. Por lo tanto, para nosotros hemos tratado de llevar una actividad respecto al sector que parte de esa importancia que tiene, y ya desde hace años sabéis que vamos colaborando en diversas líneas de trabajo. Yo estoy muy contento de la recepción que ha tenido, por ejemplo, por parte del sector, las ayudas que hemos venido dando a cuestiones como primero las mamparas, hace muchos años fueron mamparas, y luego sistemas telemáticos como el GPS, porque gracias a esa ayuda, pero gracias sobre todo al sector, estamos hablando de un sector muy tecnificado en comparación con los de otras ciudades de España, en donde ya hay una gran cantidad de licencias, de una gran cantidad de unidades que tienen sistemas de demanda, de radiotaxi, teletaxi, etcétera, y por descontado sistemas de cobro en algunos casos, etcétera. Antes de entrar en el contenido propio de la línea de taxi, quiero decir que desde luego esa línea de trabajo que hemos venido trabajando en los últimos años vamos a acentuarlas en los próximos, porque creemos que hay que seguir progresando en temas que tenemos encima de la mesa. Uno en el que estamos especialmente ilusionados es el telepago a través de la tarjeta Mobilis. Es un proyecto que hemos venido trabajando con vuestra asociación y que ya está en estos momentos en funcionamiento en el sistema de transporte regular en Valencia, Castellón y Alicante. La tarjeta Mobilis es una tarjeta que yo creo que para el sector puede ser muy superior a las tarjetas de crédito convencionales, porque hasta un límite determinado, por ejemplo 30 euros, es una tarjeta de prepago y por lo tanto no tiene las necesidades de una confirmación en línea, etcétera, y además nosotros creemos que puede servir para que determinados colectivos aún usen más el taxi a través de la facilidad que se le da esta posibilidad. Lo que queremos desarrollar en los próximos años, en los próximos 2 años, es un protocolo de trabajo con el sector para, de la misma forma que fuimos introduciendo entre las dos partes en los sistemas de GPS, etcétera, también estos sistemas de cancelación puedan ser introducidos, podamos ayudar al sector a que se doten de estos sistemas de cancelación y podamos poner en marcha esta tarjeta, la tarjeta Mobilis, que, repito, yo creo que va a ser un beneficio tanto para los taxistas como para los propios usuarios. Y por qué no decirlo, con una vertiente muy importante. Cada vez más en cualquier actividad económica, en todas las actividades económicas, la actividad de facturación
tiene que ir diferenciándose de la actividad de trabajo o de producción. El llevar dinero no es lo más deseable, entre otras cosas por cuestiones de seguridad, por cuestiones de control y porque la gente tiene una propensión al uso de determinados servicios, determinados productos, cuando el pago se produce diferidamente. Y en ese sentido la tarjeta Mobilis yo creo que va a ser un hito muy importante. Los temas de seguridad queremos seguir dando vueltas al tema. El papel que se está haciendo en la movilidad nocturna decía antes que es fundamental y desde luego lo que queremos es que en los próximos años trabajemos las dos partes para tener vehículos verdaderamente seguros que vayan más allá de la mampara convencional y que permitan facilitar el trabajo de los compañeros que tienen que salir por la noche, de los conductores que tienen que salir por la noche y que desde el sector podáis hacer esta aportación que estáis haciendo durante muchos años a la movilidad nocturna en términos de seguridad. Y también queremos contribuir a que el taxi sea una pata más de eso que decimos a veces, la movilidad ecológica, la movilidad sostenible. Desde luego, los que sois más veteranos, os acordáis que cuando el precio de la gasolina, de los gasóleos, también se multiplicó por 2. Desde luego, la crisis energética supone un cambio muy importante en la movilidad de los ciudadanos. Las emisiones atmosféricas son muy importantes y todo lo que es incentivación de vehículos con menores emisiones, con menores costes de combustible, es algo que en el futuro sin duda se nos agradecerá. De forma que tenemos, yo creo, una agenda muy amplia de cosas para trabajar conjuntamente entre las asociaciones y la Consellería y, por descontado, en el marco que por primera vez nos hemos dado a nivel de todo el Estado, el Consejo de Participación en la Comisión de Operadores de la Actividad de Transporte Metropolitano, que ha permitido que, con independencia de que haya un director general o otro, con independencia de que haya un partido político o otro, desde que lo creamos ya hace 6 años, el sector está oficialmente representado ante la Generalitat. Y eso creo que ha sido un avance de unas consecuencias incalculables, porque hasta entonces la interrelación con la Generalitat, con los municipios en otros sitios, era una interrelación discontinua, que dependía del talante personal, de las situaciones coyunturales, pero lo que hicimos hace 6 años es crear un órgano oficial, de forma que, sean cuales sean los cambios que podría haber habido en la Administración, el taxi siempre va a tener una voz ante la Administración, que es el Consejo de Operadores y la presidencia del Consejo de Operadores, que permite trasladar rápidamente las inquietudes del sector a la Administración y, por qué no decirlo, pues tener un hilo más directo con la Administración, una administración específica para el taxi. Yo creo que eso ha sido un muy buen logro que estuvimos comentando el otro día en una reunión que lo deberíamos de trasladar también a las ciudades de Alicante y Castellón y ahora a las áreas de prestación conjunta de Macedonia. Bueno, nos quedaba un factor que era la legislación en materia de taxi. Yo sé que es un tema legalmente muy complicado y muy complejo, pero os voy a decir 3 cosas que lo vais a comprender enseguida. Antes de que aprobásemos esta ley, de que las Cortes Valencianas aprobaran esta ley, el sector estaba desregulado. Estaba desregulado porque tenía unas normas que eran de muy bajo nivel. Eran unas ordenanzas que eran casi preconstitucionales y que por lo tanto tenían una eficacia jurídica muy limitada y que nos habían venido sirviendo para que el sector se manejara bien, pero que no nos daba ninguna confianza a nadie, porque en un momento determinado podría haber, por ejemplo, alguien pedido pues otras 100 licencias y algún jurado, algún tribunal podía haber dicho que se tenían que haber dado porque se aplicaba la normativa general en materia de transportes, que como sabéis es muy posterior a la ordenanza que teníamos aquí en Valencia. Es una ordenanza la del sector del año 77-78, creo recordar, la Ley General de Transportes del año 87. Y por lo tanto alguien podía haber dicho que prevalecía la ley general y por lo tanto pues podían haberse producido cosas que a nadie nos hubieran gustado. Por lo tanto, con razón, la gremial desde hace muchos años estaba muy interesada en que se crease una ley del taxi que regulase debidamente todas estas cuestiones. Eso lo hemos hecho a través de este texto en el que por fin podemos decir que el sector ya está regulado y estabilizado. Por lo tanto, esa situación legal que en la calle vosotros no habéis percibido, porque no es una cosa que derivaba en inconvenientes para la gestión cotidiana, pero que sí hubiera sido un disgusto muy grande si los tribunales hubieran hecho otra cosa, esa situación ya ha cambiado porque ahora tenemos una ley.
Mirad, os voy a decir un ejemplo muy claro que algunos de vosotros sabréis porque en parte son compañeros de otro sector del transporte. Hasta hace muy poco, los servicios de los colegios, fuera del área de Valencia, lo hacían los servicios regulares por carretera, las líneas de transporte, las líneas de autobús. Bueno, pues ahora ha venido una normativa europea y una parte de la Consellería de Educación pues ha decidido que eso ya no lo hacen los que tenían la línea de autobús, sino que se saca concurso y lo hace cualquiera. Bueno, pues eso ha supuesto en la práctica que en dos comarcas muy determinadas hay dos concesionarios de servicios de autobús que lo están pasando ahora muy mal. ¿Eso por qué? Porque no había una ley suficientemente firme que regulaba todo esto. Bueno, pues de ahí la necesidad de que hubiera una ley, y esa ley es la que ya todos tenemos desde el día 1 de enero. Por lo tanto, desde todo este año, desde la mitad de este año que tenemos, esta ley ya nos regula y nos estabiliza para siempre. Y por lo tanto ya tenemos una base por el cual el trabajo que estáis haciendo todos cotidianamente está amparado con una ley que preserva los derechos que creíamos que teníamos antes, pero que estaban atacables, como se dice en términos jurídicos. Y ahora ya tenemos una ley que eso lo establece. Una ley que, por una parte, tiene, lo habéis visto, un régimen sancionador muy importante. El régimen sancionador, sin duda, alguno puede pensar que es duro o no es duro, pero yo os tengo que decir que es fundamental para que el sector permanezca regulado. Porque si ese régimen sancionador no existe, en algún momento determinado otros pueden hacer servicios muy parecidos a los del taxi, o servicios de taxi sin haber pagado todos los seguros, etcétera, y ser una competencia desleal. Por lo tanto, es un tema muy importante. Todos los artículos dedicados al derecho sancionador significa que ya tenemos un sector no solamente legalizado, sino preservado de comportamientos irregulares. Y hay otra parte en la que se define cuál es el modelo de transporte que queremos. Y el modelo de transporte que define esta ley es el que quería precisamente el sector y que a través de la asociación gremial efectivamente se me ha ido trasladando en estos últimos años. Es un régimen por el cual el régimen normal de prestación de los servicios es A, de contingentación de licencias. Podría haber sido algo así. En todo el demás sector del transporte, cuando uno quiere un autobús con ciertas limitaciones, pues pone un autobús más particular, en una comarca determinada, ¿no? Primero, tenemos un régimen de contingentación de licencias. Por lo tanto, solo habrá una licencia por procedimientos especiales que, por ejemplo, en la de Valencia, en los últimos 10 años, no hemos puesto en marcha porque no han hecho falta, y tengo que decirlo muy claro, porque el sector ha venido atendiendo las demandas que tenían los ciudadanos. Por lo tanto, esa tipología de contingentación de autorizaciones va a seguir siendo así. En segundo lugar, va a ser un sector en el que lo fundamental sea el trabajo del régimen de autopatrono. Porque, como dice la ley expresamente, va a haber un régimen general, el régimen común, que es el régimen de autopatrono, como el que hemos venido teniendo hasta ahora. Esto es que son los autopatronos los que tienen la facultad de prestar el servicio de taxi. Hay que decir que, y lo tenemos que decir con toda contundencia, que hemos eliminado en gran parte el régimen de exclusividad, porque en la práctica es algo que ya ha desaparecido de casi toda la actividad económica. Si vosotros os acordáis, hace muchos años pues se pedía un régimen de exclusividad para muchas cosas, pero ahora eso no es así, y en la práctica dentro del sector pues se dan muchas situaciones que van más allá del régimen de exclusividad. Por lo tanto, el régimen de exclusividad ha desaparecido y por lo tanto, como ya había venido sucediendo en la práctica, la prestación o la explotación del servicio del taxi es compatible con otras determinadas actividades a través de un régimen concreto que ahora no me voy a extender. Las cuestiones de transmisibilidad, etcétera, pues han quedado muy parecidas, pero se introduce un elemento nuevo, que es la capacitación. Y la capacitación es algo que yo creo que sirve para que el sector si me permite la expresión, se ennoblezca. Esto es algo que ya se hizo en el sector de mercancías y en el sector de viajeros en el año 85, 86, 87. Y que al final salió bien, porque lo que quiere decir que a partir de ahora solo podrá prestar el servicio del taxi, solo podrá tener autorizaciones a su nombre los que estén capacitados para ello. Y eso quiere decir que vamos a luchar positivamente contra determinados elementos de intrusismo
o contra determinados elementos de desprofesionalización del sector. ¿Quién va a estar capacitado para la prestación del servicio de taxi? Pues de la misma forma que se hizo el transporte de mercancías por carretera, en principio, en primer lugar, todos los que en estos momentos tienen una autorización para el taxi. Por lo tanto, todos los que tenéis una tarjeta ya estáis capacitados. Esto pasó también en el año 87, los que tenían entonces un camión a su nombre ya fueron capacitados y esa capacitación les ha servido de por vida. Bueno, pues los que tienen una autorización a su nombre, pues ya están capacitados. En un régimen transitorio serán capacitados los que obtengan el carnet de taxi, pero, de acuerdo con las asociaciones, en un momento determinado aparecerá, por una parte, el carnet de taxista como un carnet que faculta para conducir un taxi y unas pruebas de capacitación que se dirán para tener una autorización de taxi. Eso, repito, yo creo que no solamente es imprescindible, porque así lo dice la legislación europea y la española, en general en todo el sector del transporte, sino yo creo que va a ser positivo dentro de esta profesionalización del sector. Por lo tanto, lo que se producirá dentro de 15-20 años es que habrá un colectivo de taxistas capacitados porque lo fueron en el año 2007 y otro colectivo que se habrá ido incorporando porque habrá superado unas pruebas determinadas, y eso conlleva que a medio y largo plazo estemos hablando de un sector con un nivel de profesionalización muchísimo más importante que se podía haber planteado hace unos años. La implantación de toda esta cuestión la tendremos que hacer de la mano de la asociación, en general de todo el comité de operadores, lo tendremos que hacer con calma y viendo todas las excepciones posibles, pero yo os digo que a medio plazo va a ser importante. Desde luego, esta ley tiene una facultad adicional, que es la de poder acumular determinadas autorizaciones. Porque nuestra posición política, y lo tengo que decir por una vez, no voy a emplear otra vez el término, es que nosotros pensamos que debemos de dejar la posibilidad de que una persona tenga más actividad dentro de su propio negocio, de su propia actividad, que la que tenía anteriormente. Desde luego, eso lo queremos hacer de una forma muy acotada, porque la ley lo que faculta es que pueda haber un decreto, que es en lo que estamos trabajando, para que esa posibilidad de acumular autorizaciones se haga con todas las condiciones para que no se distorsione el equilibrio del sector. Pero, por una parte, todos sabemos que eso es algo que en la práctica a veces se produce, y por otra parte, queremos que un taxista que ha demostrado que está haciendo un buen uso de su capacidad como autopatrono, en un momento determinado le demos un horizonte para poder aumentar su negocio razonable dentro del propio sector. Esto es algo que todos sabemos que sobre todo la gente más joven reclama con toda la razón del mundo, porque yo creo que es difícil decirle que a una persona de 25 o 30 años se incorpora al sector sin pensar que dentro de 25 o 30 años, cuando tenga 50, 55, 60 años, no pueda obtener 2 o 3 autorizaciones de taxi a su nombre y por lo tanto satisfacer esa demanda que a veces es una demanda de carácter personal. Hay muchos subsegmentos de la demanda, por ejemplo, el transporte de niños a los colegios, en donde yo creo que eso puede ser una medida que salve el inconveniente del día de descanso semanal, por ejemplo, y que permita la prolongación de esos servicios en lo que la confianza es un elemento completamente básico. Sin duda, el que podamos ejercer esa posibilidad de que haya más autorizaciones a nombre de una sola persona, lo que vamos a hacer con límites, con unos límites determinados, y lo queremos hacer además con una presencia muy importante de la Comisión de Operadores de la Entidad de Transporte Metropolitano de Valencia. Luego hay alguna acotación fuera del área metropolitana de Valencia, que si queréis lo comentaremos. En el caso del área metropolitana de Valencia, todo lo que estamos trabajando es que, desde luego, el Comité de Operadores tendrá un papel muy importante para ver cuáles son los límites de esa capacidad de acumulación de autorizaciones. Y por otra parte, lo que nosotros desde la Generalitat, desde la Consejería de Infraestructuras, queremos es que esos límites sean objeto de un consenso por parte de la parte más amplia del sector. Sabemos que va a ser imposible conseguir un consenso total, pero queremos que sea objeto de la parte más amplia del sector posible.
Os tenemos que decir, luego yo creo que se especificará un poco más, que estamos trabajando desde la Administración con vuestra asociación y con alguna otra asociación para constituir un órgano informal en primer momento, que podría ser luego formal, que a nivel de toda la comunidad nos permita consensuar este tipo de cosas, que estamos intercambiando información y que además lo estamos haciendo. Mi voluntad es con unos plazos cortos, porque tenemos dos hitos que son los que nos marcan el reloj. Primero, esto se produjo en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat del año 2007. Ahora vamos a elaborar otra ley, y si hay alguna cosa de esta ley que no es de agrado del colectivo del sector, tenemos una ocasión para modificarla, para hacer, algunos lo dicen, una nueva ley. Es una modificación de esta ley, como lo queremos decir, una disposición legal que sea de objeto de consenso por todo el sector. Y segundo, a efectos, por ejemplo, de acumulación de licencias, esta ley no permite que mañana se acumulen licencias, porque habla de podrán. Por lo tanto, tiene que haber un instrumento de desarrollo que es un decreto. Por lo tanto, ese decreto lo queremos hacer cuanto antes, y en eso estamos trabajando de una forma muy intensiva. Bueno, por parte de la asociación se nos ha trasladado otras cuestiones de carácter administrativo. Yo tengo que decir que me están nuestros servicios jurídicos dando buenas noticias sobre algunos asuntos que yo sé que preocupaban al sector. Tenemos, me han trasladado en ocasiones, cuestiones relacionadas con las viudas, etcétera, situaciones personales, etcétera, que queremos tratar de resolver. Algunas de ellas son complejas, otras menos complejas, pero yo creo que la dinámica de colaboración que hemos tenido en los últimos años sin duda se va a prolongar en el futuro, y pues se irán solucionando todos los problemas. Bueno, esta es la explicación que yo os quería dar, y por último cerrarlo con algo que yo creo que tiene tanta importancia como lo que decía al principio. El sector del taxi es un sector para nosotros muy importante. Estáis haciendo una labor excelente, porque esta ciudad, esta área metropolitana o esta provincia no podría funcionar sin el servicio del taxi. Eso es lo que yo decía al principio, y ahora quiero cerrar con un epílogo. Además, la relación nuestra con las asociaciones es fundamental. Y por lo tanto, yo lo que os pido es que sigáis trasladando a través de la gremial todas las inquietudes que tengáis, por independencia de que hoy pues, puedo estar con vosotros un poquito más de tiempo, porque tenéis la seguridad que en los ya bastantes años que yo conozco a la gente que está ahora ocupando los cargos de representación en la asociación, yo diría que me han trasladado con pertinencia, y a veces con impertinencia, pero es lo que tenían que haber hecho, todos los problemas que venían surgiendo por parte del sector. En algunas ocasiones la respuesta ha sido más rápida, en otras ocasiones ha sido más lenta, y en otras ocasiones pues alguno he tenido que decir. Pero yo tengo que decir que todo lo que se diga, como decís vosotros en ese terminología de la parada, o todo lo que vais trasladando a través de las asociaciones y a través en particular de la vuestra, tener la seguridad que de vez en cuando pues, los compañeros vuestros se plantan en mi mesa con 2 o 3 folios con cosas que hay que repasar, y una buena parte yo creo que les podemos dar solución. Así que, de la misma forma que os animaba a seguir prestando el buen servicio que estáis prestando, animaros también a que seguir manteniendo esta actividad asociativa, porque es la única forma que un colectivo tan grande, tan importante, 2.900 personas tenedores de licencias y una parte importante de conductores, si fuerais una sola empresa, seríais la empresa mayor de la área metropolitana, con lo cual será una importancia muy clara de lo que es el sector. Pues si no fuera por las asociaciones, pues la verdad es que la interlocución con la administración sería muy difícil, y por lo tanto este canal yo creo que es muy adecuado para haceros llegar vuestras inquietudes y vuestras aspiraciones futuras. Bueno, ahora en principio tomaremos nota si alguno quiere hacerle alguna pregunta al don Vicente. Esta es la ocasión. Vuelvo a reincidir en lo que he dicho anteriormente. Si alguno que lleva idea de hablar y lo que han preguntado es lo mismo, pues que se lo deje y la contestan. Sí. Vicente Emilio. ¿Quién más? 101. ¿Qué más? Ahora.
¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Se cierra el turno en el 536? ¿Alguien más? Tiene la palabra Vicente. Don Vicente, muchas gracias. Como director. Por supuesto, no me igual. Yo sí que tengo que darle las gracias porque he llegado un poco tarde, pero sin embargo tenía interés en escucharlo y tenía interés en escucharle lo mismo que ha dicho. Yo sí tengo otras preguntas muy pendientes, tanto a la directiva del taxis como usted, el director de la ETE. En primer lugar, tenemos el caso de los jubilados, que usted antes lo ha tocado un poquito, que pienso que a los jubilados se debería autorizar totalmente dejarlo que tenga su licencia para poder controlar, porque la paga de un jubilado del taxis es muy pequeña y habría que hacer un esfuerzo mayor tanto para los jubilados como para las viudas. Pero si le digo porque yo llevo muchos años de taxista, conozco bastante el taxis, conozco gente que se jubila, vende la licencia, reparte el dinero, porque eso lo hacen casi todos los abuelos, y después suele venir a los bares que vamos los demás al pasar. Pero si usted mira cómo viene, a veces la chica. Eso por una parte. Por otra parte, cualquier ayuda que un jubilado se le quede, tenga la licencia y tenga un conductor mediano, que entre la jubilación y el rendimiento que le pueda dar el taxi o el conductor, este hombre les va a sentir satisfecho de su vida. Y a las viudas las considero igual. Creo que a las viudas jamás se debería de obligar a pagar autónomos. Y sí debía continuar la ley totalmente autorizadas para que esa señora y ese señor puedan tener taxis mientras que vivan si lo quieren tener. Y esto se lo agradezco inmensamente porque usted lo ha tocado un poquito por ahí. Otra de las cosas que se lo agradezco porque yo venía a preguntarle totalmente esas cosas, cuando usted me habla usted de que el hombre joven, el hombre de 21, 30 o 15 años o 18, que pueda tener un límite de licencias, no una superioridad ni empresas públicas como ya veis algunos por ahí, pero sí una autorización 3, 4, 5, un reducido número, pero que ese hombre se pueda destacar como empresario, porque hay hombres que valéis para tener licencias y hay hombres que no valemos para tener empresas. Esto por ahí. Usted sabe perfectamente la cantidad de licencias que habían presentadas a cambiar la licencia a nombre a aquellos hombres que ya tenían una licencia. Y esto o se ha retenido o se ha rechazado. Claro, pero está ahí. Pero si usted supiera que sí lo sabe, yo creo que se lo han dicho, que hubimos unos cuantos hombres luchando como jabalíes para que ese día se pusieran todos de acuerdo, para que usted tuviera la autoridad que tiene con el apoyo de los taxistas, y alguien se negó ese día a decir que no más de una licencia. Esto es algo lamentable porque no soy yo solo. Fuimos muchos los que luchamos esto y no podía pasar. Que cualquier hombre joven pudiera tener. ¿Qué ocurriría si un hombre de estos, cualquier joven, pudiera tener 3 licencias? Pues mire usted, ocurriría que a lo mejor en 2 meses ese hombre ganaba 2 millones. Porque subirían las licencias, porque hoy en día es un peligro lo que tenemos. Una oferta inmensa de licencias y muy poca demanda de compradores. No era nada más que eso. Y en la cual usted lo ha tocado, y yo sé que eso lo agradezco por tocar. Porque yo sí que vivo del taxi, llevo 46 años en la isla, conozco un poquitín del taxi y le tengo que dar casi un abrazo muy fuerte en agradecimiento por lo que usted ha explicado. Nada más, y creo que todos me han convencido, y especialmente el director de la ETP, que es para darle las gracias a millones de veces. Tómese mucho interés y muchas gracias. Bueno, ya una puntualización. Don Vicente no es el director de la ETP. Don Vicente es el director de transporte. El director de la cosa. No lo rebaje. No. Sí, el director de la cosa, da igual. Vamos a ver, el tema de las viudas, el tema de los jubilados, lo estamos estudiando desde el punto de vista jurídico. A mí me han dicho a nivel de esta mañana que están viendo una buena solución.
Pero estamos viendo lo que se está haciendo en Madrid, que me da la impresión de que es una solución que puede ser buena. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la ley en materia de seguridad, seguridad social y de pensiones, pero vamos, estamos en esa línea de tratar de prevenir. Yo también querría, no obstante, hacer una pequeñísima matización. Hay mucha gente que ya son jubilados, que está próxima a la jubilación, otra que le quedan muchos años, otra que le quedan pocos años. Hay que tener en cuenta que en todos los sectores de la actividad productiva, en todos, lo que toca hacer a todos es el tratar de prever esta situación también, pues a través de un incremento de base de cotización, etcétera, progresiva en el tiempo, porque con independencia de que nosotros podamos hacer ahora alguna ayuda y mantener ese régimen de prestación del servicio, aún compatibilizándolo con la percepción de la pensión, estamos encontrando cada vez más dificultades. Y por lo tanto, lo que hay que recomendar al conjunto de taxistas, sobre todo los que tienen mediana edad o los que son más jóvenes, que se busquen otra fórmula para que cuando lleguen a la edad de jubilación lo puedan apoyar con unas percepciones de pensión mínima. Y eso quiere decir, repito, y eso lo han hecho muchísimos compañeros de otros sectores productivos, otros autopatronos, otros no autopatronos, otros personas en régimen de personal autónomo, que es la ampliación de bases de cotización que les permite tener unas pensiones más razonables. Emilio Moreno. Buenas tardes. Señor Díaz, le voy a hacer una pregunta. Quiero que se moje un poquito. Como está diciendo que van a acumular licencias, me gustaría saber a ver qué número tiene usted pensado de poner licencias al mismo nombre. O sea, para una persona, a ver qué número tiene. Porque me parece que eso va a ser malo para el sector y malo para el usuario. Entonces quiero que se moje un poquito a ver qué idea tiene de poner a acumular licencias para una persona sola. Pues bueno, todo ese número. Gracias. Dile al del director que tú ya tienes 3. Yo tengo 3, pero yo quiero que los traiga de ahí. Lo que le quiero decir, no, yo quiero ponerme más. Lo que le quiero decir es que si va a acumular muchas licencias, el sector no lo quiere. El sector no lo quiere. Y es malo para el usuario y es malo para todos. 3, 5, 6, que se moje usted, abre usted cuántas ideas tiene de poner, porque yo tengo 3, pero me puede poner los más, o va a poner 15 o 20, o va a poner uno 20 o 30. Eso es lo que queremos saber del sector. Y si la asociación está también a favor de eso, que la asociación ahora le vamos a preguntar también ahora después, a ver si está a favor también de que cada uno tenga 30 licencias. Porque yo quiero que tengan 5 o 4 los compañeros, el sector no lo quiere. Mal servicio al usuario y todo mal, porque los coches, los peores que son los que tienen 20 o 30 coches, esos son los peores, y eso también quiero que lo miren, que tienen los coches los que van. Todos los días mirando papeles, que me parece muy bien que por una pegatina de tarifas y tal no me dice, miren cómo van los coches de números y el tapizó y todo, y muchas gracias. Tengo que decir que yo os tengo que decir que ninguno de los borradores que se han manejado por las distintas asociaciones, yo he visto ningún número superior a 5. O sea que eso, quitaros de la cabeza que va a haber ninguna otra cosa. Y segundo, también tengo que decir algo y lo tengo que decir con contundencia. Yo sé que hay otros partidarios que en lo jurídico a lo mejor van a ir a un error, porque si lo que queremos es que solamente haya indefinidamente una autorización por cada taxista, la Unión Europea nos marca unos límites de apertura del mercado y hay que abrir una espita. ¿Eso qué quiere decir? Fijaos, por ejemplo, en el sector de transporte de mercancías por carretera, la Unión Europea también dijo en un momento determinado que hay que liberalizar. Entonces lo que hizo el Ministerio es también poner el límite de 3 vehículos, y entonces se considera autopatrono a menos de 3 vehículos, y con eso ya la Unión Europea ha dicho que el sector ya estaba debidamente regulado. Si hiciéramos una regulación diciendo que es total, completa y absolutamente imposible acumular licencias, a lo mejor ya Bruselas en algún momento determinado, como ha pasado con los servicios escolares, rompía todo el sector diciendo que esto ha de liberalizarse. Por lo tanto, yo creo que me gustaría que trasladarais a los compañeros, yo lo he dicho en muchos foros,
que una mínima capacidad de acumulación a la vez. ¿Por qué a nosotros lo que dice el sector de 3 o 5 nos parece bien o mal? Pues porque lo que nos hemos dado cuenta es que las grandes economías de escala que se pueden tener con 20 licencias, con 3 o 5 no se tienen. Y con 3 o 5 de ese orden se puede atender perfectamente los servicios que uno tiene fidelizados de alguna forma, porque lo hablábamos antes, es algo que está dando un servicio excelente, que muchos padres están muy contentos de que haya un taxista determinado que con una cara determinada lleve a los chavales al colegio, pero obviamente como hay que hacer el descanso semanal, pues entonces con 3 licencias, pues entonces se cumple es el mismo que lo lleva, pero con otro taxista. Bueno, pues eso lo permite con eso y llegar a niveles superiores, pues eso nos parecía que distorsionaba el sector. Hay una cosa que yo no he dicho, pero que también quiero que quede muy claro. Solo podrán tener autorizaciones acumuladas los taxistas, porque también he oído por ahí de que iba a venir el Corte Inglés y iba a comprar eso, porque la ley está en que hace falta la capacitación. ¿Y quién tiene la capacitación? En estos momentos los únicos que tienen capacitación son los taxistas, de forma que solamente un taxista podrá estar acumulando un número determinado de licencias y nadie más que no sea del sector. Por lo tanto, yo creo que lo que debería transmitir al conjunto de compañeros es que si eso se permite en un momento determinado, yo creo que nadie va a salir perjudicado y que les damos a todos vosotros la pequeña ilusión en un momento determinado, pues oye, pues lo mismo, que si tienes un bar, a lo mejor te apetece tener otro bar. No vas a tener 40 bares en toda la Comunidad Valenciana, pero a lo mejor sí que te apetece pues tener una expansión lógica de tu negocio. Yo, si me permitís, como Emilio es amigo mío, yo le voy a recordar a Emilio que el trabajo de la asociación siempre se basa en lo que se acuerda en la Junta Directiva y en lo que se acuerda en las asambleas. Nosotros hemos pedido 3 en físicas y 5 en jurídicas porque es lo que aprobó la asamblea y porque lo aprobó la Junta Directiva siendo tú directivo de la gremia. Tú estabas en la Junta Directiva de la gremia porque te saliste en el 94, reelección en el 95, de segunda reelección en el 97, tercera en el 2001 y el documento es del 98. Y ya pedíamos 3 y 5. Y nunca hemos hablado, porque estamos en contra de que vengan de fuera, pero sí de que un taxista, como estos chavales que hay ahí, que son 2 hermanos, puedan tener más de 1 o 3, como tú quieras. Eso es lo que hemos defendido la Asociación Gremial siempre, documentalmente y en las reuniones con Domine. Y por eso los señores Domine no van a permitir que nadie tenga más de 5 y no va a permitir que se creen empresas. Empresas en el sentido puro y duro, que algunos han dicho que si Boluda, que si el Corte Inglés, que si Ballester. No, o sea, mentiras, por favor, ni una. Tiene la palabra Vicente. Señor director, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Aprovechando que la administración tiene gran interés en el sector de taxi, quería que usted se mojara un poquito. Y hay una empresa que vive del taxista. A veces el taxista somos una persona que somos un poco agredidas. Entonces, ¿la administración va a ser capaz de controlar a esta empresa que vive de nosotros? Controlarla de forma ordenada para que todo el mundo seamos disciplinados a esas normas. Esa es la primera que quería decir. Luego la segunda, en cuanto a sanciones. Me parece muy bien que las sanciones se hagan, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo se ha dado una situación un poquito anormal. Me refiero a anormal porque las paradas de los taxis han sido ocupadas por unos vehículos, que no voy a hablar de qué tipo de vehículos, ustedes saben perfectamente de lo que ha sido. Se han agredido a conductores taxistas, se han echado de las paradas de los taxis, se han llamado a los municipales y los municipales han ido y no han querido hacer nada. Esto es muy grave, esto se ha vulnerado la ley del taxista. Y hay otra cosa más peligrosa todavía. Estos señores han estado obrando de forma impune. Se le ha dado una protección desde algún punto de la administración, o aparentemente eso es lo que se ha deducido. Digo se ha deducido porque no se ha demostrado nada. Pero esto me hace pensar que los señores agentes que tienen de la ETM, que nos están legítimamente pidiendo documentación, identificándolo continuamente, a nosotros, a esos vehículos, no han ejercido un control sobre ellos.
Y esos señores agentes ante nosotros han quedado un poquito devaluados, porque en el periódico salía y decía tantas sanciones por llevar la tarifa 1-2, o la 2, la 3, la que no correspondía en su momento. La administración ahí podía hacer muchas cosas, podía poner que hoy hay medios muy técnicos para que en el momento que pasara el vehículo por la tarifa 1 o la tarifa 2 automáticamente se pusiera en marcha. Y de esta forma pequeños errores de taxistas no fueran sancionados como delincuentes. Esa es una de ellas. Otra de ellas, estos vehículos no solamente han vulnerado nuestros derechos, sino los derechos de nuestros clientes, que no podían en las paradas entrar porque no podíamos cogerlo. Y no han causado unos daños económicos superiores a los 3.000 euros diarios, superiores. Yo creo que la Administración le rogamos seriedad y que se implique, pero que sea, digamos, correctísima, y que a los sindicatos que quieran que seamos ordenados nos den unas opciones para que seamos también ordenados y seamos disciplinados. Y es una oportunidad única que tiene Valencia. Valencia jamás está como está ahora, pero todos tenemos la obligación de poner nuestro granito de arena. Yo es nada más lo que les pido. Posiblemente haya sido un poquito desconsiderado, pero es lo que pienso y lo que digo. Gracias. Vamos a ver, ahí, aparte de alguna otra cuestión coyuntural, vamos a ver, hay dos situaciones que tienen dos tratamientos completamente distintos. Una es los vehículos con conductor. Esos vehículos con conductor están acotados, hay un número de autorizaciones en la provincia de Valencia que no se va a superar y que es un colectivo relativamente pequeño, y que lo que queremos es que siga estando regulado y con ese tamaño para que no haga más competencialidad al sector. Y sí que es cierto, repito, además de por otras situaciones que se han producido de carácter puramente coyuntural, sí que es cierto que sobre todo en la provincia de Alicante empieza a haber servicios que ni siquiera son de alquiler con conductor, sino que son de servicios que a veces están incluso en internet, en otros medios, y que están haciendo transporte sin tener ninguna autorización. Bueno, esto dio lugar a una pequeña campaña publicitaria que hicimos en Alicante, que es donde se focalizaba más el problema, pero que yo lo hemos comentado con la asociación. Me gustaría que también la hiciéramos en Valencia en octubre, y que significa, entre otras cosas, informar al ciudadano y, algo mucho más importante, al intermediador, que si se cogen esos servicios uno no está amparado por cuestiones tan básicas como, por ejemplo, lo mejor el seguro a terceros, porque nadie está vigilando que lo lleve. Eso en Alicante lo hicimos a través de una campaña de tipo publicitaria, con unos pósteres, etcétera, y con una campaña a todos los hoteles, fundamentalmente, recordándoles que la intermediación está tan perseguida como el propio acto de transporte sin licencia. No sé si estoy hablando con claridad. O sea, que en un determinado hotel, no el hotel, que no lo aplica nunca, lo hace el conserje del hotel, tiene una tarjeta de alguien que no es ni taxista, ni con coche, alquiler de coche con conductor, si intermedia, tiene la misma pena que el que está haciendo el servicio. Bueno, de todas estas cosas es lo que en octubre pensábamos, ya nos lo había tratado la asociación, hacer una amplia campaña informativa. En Alicante hicimos un acto con toda la prensa en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio y la prensa logró una gran difusión a nivel de toda la ciudadanía, y aparte mandamos una carta a todos los hoteles, etcétera, para que eso no se volviera a producir. Este sector tiene que seguir estando regulado como siempre, y cualquier distorsión que veáis, pues lo comunicáis a la asociación para que la persigan. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, decir que se ha constituido la mesa de la Asamblea un poco informalmente, porque yo no sabía quién era este señor. Me imaginaba que aquí era el secretario, el presidente, aquel señor no lo conozco. Lo lógico es que se hubieran presentado. El tesorero. Bueno. Y luego,
ya quiero aprovechar de que está aquí el señor director de transportes para decirle que yo, como trabajador autónomo del taxi, me encuentro muy desinformado de todas estas cosas nuevas que están saliendo y que sería muy conveniente de que al mismo tiempo que se nos hacen pagar las tasas para ser taxista y para darnos nuestras pegatinas de área y de tarifas, pues que el ente que nos regula pues debía de hacer un boletín anual en el cual se nos informase, que eso no cuesta nada, un boletín anual en el cual se nos informase de toda la normativa vigente que ha salido ese año y pues si acaso pues al mismo tiempo pues cosas nuevas que van saliendo de ocio y vamos, que estemos informados todo el colectivo de taxista y que si a mí un señor me dice lléveme al Museo de las Artes y las Ciencias, que lo conozco, pero a lo mejor es otro que han puesto en Puzol y viene un señor de fuera y me dice tal, y yo, pues no lo sé, no sé dónde está. Pues en ese boletín anual a mí me diría, pues se abre un museo nuevo en Puzol que va a dedicarse a cultura de arte contemporáneo y cosas así. Pues eso es lo que quería decir. Después, bueno, me parece una muy buena sugerencia, diferenciando dos cuestiones. Los temas legales siempre han sido objeto de publicación en boletines. Yo sé que eso como ciudadanos... Nosotros particularmente, nosotros no leemos el boletín oficial. Sí, eso a nosotros, a todos nos pasa como ciudadanos que aunque aparezca en un boletín no nos enteramos. Pero por eso me parece una buena sugerencia y yo la voy a trasladar a la ETM para que la ponga en marcha. Y lo segundo que dices, yo creo que también es un tema muy interesante porque se os ha dicho muchas veces, vosotros sois la imagen de la ciudad y la primera información que se le da a mucha gente, de forma que malamente podéis transmitir esa información si no la tenéis en tiempo real. Y obviamente hay cosas que uno conoce por los medios de comunicación, pero otras que a lo mejor no tenéis por qué conocerlas y que es muy útil que se trasladen. Así que solo voy a una nota para que lo podamos hacer. Un momento, Emilio. Sobre este tema lo que informaremos, ha habido una campaña y no sé si lo ha pasado la asociación, pero hemos repartido Yo no unos sobres esto de la y tenemos con una agenda, pero oye, los hemos dado a la asociación. Luego te lo informaremos si quieres sobre el tema. Buenas, quisiera decirle eso. Quiero dar las gracias porque hace a usted de molde de fiesta, a buenos compañeros no le guste. Y eso tenemos que recordar, que agradecer que lo por vida. Eso una. Luego la ley está. Luego la ley está, la he leído varias veces y hay dos puntos que no me convencen. Uno es los penales. Los penales, asuntos penales. Creo que esa es la anticonstitucional, porque yo ahora mismo. Yo voy a poner un ejemplo en plan bruto, perdón, si taxista es un poco bruto. El día 26 tengo que ir a un sitio y a lo mejor me cruzan los cables, cojo una escopeta recortada y me lío a tiros. Entonces, lógicamente, yo iría a la cárcel. Lógico. Pero usted no me penaliza a mí, usted estaría penalizando a mi mujer y a mi hija. Porque no podría, creo que no podría seguir la explotación de taxis. Porque no podría renovar la tarjeta de transportes, ¿no? Pregunto. Creo que no sería muy justo ni muy anticonstitucional. Y luego una duda que tengo con la ley. Yo me parece muy bien 3, 4, 5, no hay ningún problema. Yo el problema que tengo con la ley es cómo la vamos a hacer cumplir. Porque aquí hay señores que tienen 10, 15, 20, 50 suyas propias, administradas. ¿Cómo vamos a hacer cumplir eso? ¿Cómo vamos a hacer cumplir que el que tenga 5 tenga 5 de verdad? ¿Cómo vamos a hacer cumplir eso? ¿Cómo vamos a hacer cumplir las administradas o alquiladas son locales? Todo eso no lo vamos a hacer cumplir. Pues te explico las dos cuestiones. Sobre la vigilancia, sobre el requisito de honorabilidad, es un requisito que viene de la normativa europea de transportes en general. Es que el sector del taxi es una parte... Sí, lo que no es un entendido. Yo me refiero que sí, me parece muy bien a mí, pero no, si yo la hago, lógicamente yo no estoy capacitado para conducir un taxi.
lógicamente. Pero si no puedo renovar la tarjeta de transporte, mi mujer, ¿cómo se queda? No, es que te voy a contar dos cosas. Mira, tu mujer no sé cuántos años tiene, pero las que sean más jóvenes que se hagan la capacitación enseguida. Entonces, esto siento decirlo con tanta colegialidad, pero vamos en todo el entramado normativo. Yo sé que hay muchas mujeres, como decimos algunas veces, muchas futuras líderes mayores, que va a ser muy difícil que puedan tener la capacitación. Pero también es verdad que hay muchas chicas más jóvenes o de mediana edad, muy espabiladas, que seguro que pueden hacer el examen de capacitación. Y aunque vamos a tratar de buscar un régimen transitorio para que, por ejemplo, una viuda que quede viuda, Dios no lo quiera, dentro de un año, pueda seguir manteniendo la autorización, eso no deja de ser regímenes transitorios que en un momento determinado acabarán. Y lo que tenemos que hacer es lo que hace el resto del sector, en donde los familiares de quien tiene una tarjeta tienden a querer sacarse el título de capacitación por si pasa algo. No sé si me explico. Por lo tanto, yo lo que animaría es que en los plazos transitorios que vamos a hacer, va a ser 1 año, 2 años, pues que cada vez haya más familiares en primera línea, mujeres e hijos, de los propios taxistas que tengan la capacitación, porque eso lo que les permite es que Dios no lo quiera, si se produce un óbito, si se produce cualquier cosa, al día siguiente no tener ningún problema en tener la autorización a su nombre. Esto no quiere decir, repito, que no vamos a buscar un régimen transitorio y vamos a tratar de aguantarlo todo lo que sea posible. Pero tenemos que llegar a la conciencia que es muy bueno que hay dentro de una familia, pues esa transmisión se produzca hacia otro capacitado. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, entrando en el requisito de honorabilidad, eso lo exige la normativa general, la normativa europea, la normativa estatal, y lo hemos trasladado a esta ley porque queremos que el sector sea coherente con el resto del sector. ¿Cómo la vamos a aplicar? Pues en principio lo que se estaba pensando es que, y tenemos yo creo que deberíamos dar a todos, es que cuando se produzca la transmisión de una nueva autorización, el nuevo autorizado deba de cumplir el requisito de honorabilidad. Entonces, lo que quedaba por resolver era los que ya tenían una autorización que tenían, por ejemplo, un incidente en otra cosa que no tiene nada que ver con el transporte y no tiene nada que ver con el taxi. Entonces, lo que estábamos viendo desde el punto de vista jurídico es cómo eso no quitaba la honorabilidad a la hora de hacer el visado anual o bianual. Y en eso estamos trabajando para ver cómo lo conseguimos. ¿Las leyes cómo se cumplen? Pues yo diría que se cumplen de 2 formas. Primero, dando pequeñas escritas que permitan, escritas de concordancia de la realidad de lo que está sucediendo con el universo legal. Y segundo, pues ser estrictos en todo el manejo de papeles. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, lo que nunca nosotros no vamos a poder perseguir es comportamientos puramente personales. Pero claro, los comportamientos puramente personales, esos no están reflejados en ningún papel. Nosotros no los podemos perseguir porque no tienen ninguna constatación. Lo que, una vez que entre en vigor esta ley, lo que sí perseguiremos es cualquier comportamiento que vaya en contra de ella como el escobo. No me ha quedado claro para cosas. ¿Puedo? Sí, a ver. ¿Puedo? En este sector, usted creo que sabe que hay licencias alquiladas, ¿no? O administradas. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pregunto. Claro, ¿qué va a suceder con esas licencias? Es la pregunta. Eso quiero que me quede claro. ¿Qué va a suceder con esas licencias? ¿Qué va a suceder con los señores que tienen 14, 15, 50? ¿Qué va a suceder? Esa es sencilla pregunta. ¿Qué coste que tiene? Yo te voy a decir una cosa. Y yo sé que aquí tenemos fincas al lado en donde hay un contrato de arrendamiento y hay gente que está viviendo ahí que no es la que tiene el contrato de arrendamiento. ¿Y qué hace la administración al respecto? Pues la verdad es que son comportamientos que son muy difíciles de constatar. Y entonces, ¿cómo se resuelven esos temas? Pues se resuelve con una doble acción, que es tratar de regularizarlo de alguna forma, y segundo, transmitiendo de una forma muy fidedigna que quien está en un régimen de subarriendo ahí tiene unos derechos suyos que están muy por debajo de los que deberían de tener. Y eso ha sucedido en el alquiler de viviendas y ha sucedido más en unas épocas y menos en otras, y se tiende a normalizar en un momento determinado.
Fijaos, yo de verdad, lo que estoy muy preocupado es que este marco normativo se apruebe, porque tenemos que regularizar todas las situaciones y cuando todas las situaciones están regularizadas, actuar con todo el vigor con las situaciones que son no regularizadas. Entre otras cosas porque a mí lo que me preocupa es que detrás hay personas que tienen sus derechos disminuidos. Y el que está en subarrendado sabe que mañana puede ir a la calle y no tiene ningún derecho. Bueno, pues lo mismo, eso hay que transmitirlo a quienes están en esas situaciones para que, repito, se regularicen en la medida de lo posible. Las fórmulas, pues ya las veremos porque son delicadas, pero desde sucios. Yo pienso que estos coches, la mayoría son de los que explotan varias licencias. O sea que creo que el autónomo va poco de sucio por la vida. Vale, eso es un tema. El otro tema es el de las paradas que tenemos. Estoy un poco nervioso. Vamos a ver. Las paradas, es muy lamentable que en el puerto una parada recién hecha nos la quiten porque es una entrada de la America's y nos dejen sin parada y que prolonguen el metro hasta la misma puerta. Yo creo que es burlarse de nosotros. Cuando he hecho el curso de inglés se nos ha pintado, yo no me lo he creído, pero se nos ha pintado que nos íbamos a comer el mundo, ¿vale? No nos vamos a comer, no digo la palabra, ¿vale? Pero tampoco hay que callarnos, como yo me he ido del puerto una noche, y en el centro me han dicho gente de las paradas que no había nadie por el pueblo, por la ciudad, y un compañero encima me dice, a mí, si no me mandan de la mitad del puerto para abajo, mejor. Eso es muy lamentable. Yo pienso que un evento de este tipo debemos de disfrutarlo todos, no unos cuantos. Vale. En la parada del Calabuig, de Canal No, salían allí a coger el taxi. ¿Vale? En la parada del Calabuig hay parada de autobús y allí hay como una zona azul que caben 5 o 6 coches. Que perfectamente puede ser una parada trasladada y puesta ahí. Y de cara al centro. Ya que hemos cambiado la vía del puerto. No tiene la gente por qué ir a buscar a Baleares un taxi. Ni tiene por qué la policía decirnos aquí no podéis parar. ¿Vale? Ni hacer así como que nos están montando en los conos. O sea, si el autobús en la puerta principal del puerto puede parar, ¿por qué no podemos parar y coger los taxistas? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos aquí la oveja negra o qué pasa? Vale, pues no, es una cosa que les pongo, no sé a quién les responde. Ya, vale, bueno, pues quedas puesto, ¿vale? A ver, las paradas. Entonces lo de las paradas de fallas tampoco tiene nada que ver. Tampoco. Vale, pues voy a comentar lo de las paradas de fallas. Es muy lamentable que a mí se me diga, porque con picardía hacemos un poquito de tiempo en Plaza España, ¿vale? Y que el autobús tenga su parada allí provisional y nosotros no tengamos nada. Es muy lamentable. Y que un residente en su coche entre su casa y un residente en taxi no pueda entrar. Es muy lamentable. ¿Vale? Yo me he tenido que pelear con policías porque me gusta hacer el cabrón, trabajar en vallas, me encanta. Entonces me he tenido que pelear con una policía y uno sí otro es que la policía coger, quitar la valla allí en la jefatura, bueno, la comisaría de policía, que son las jefaturas de la comisaría, y decirme, ¡pase, hombre, pase! ¿Vale? Entonces lo que tiene que decir la policía, digo, es fundamental que esta señora recorra 100 metros del taxi y te haga 200 a pie. Vale, pues dentro, en Guillén de Castro, solo estaban los autobuses a una parte y a otra, y no había falleros ni había nada ya, porque serían las 11:30 o las 12 de la noche. O sea que yo pienso que... Y aparte, me tengo que oír en Plaza España, ¡cargar, cabrones! Eso me lo he oído yo, en Plaza España. Nosotros podemos ser cornudos, pero cabrones no. Vale, ahora el otro punto es el tema de la mensajería, ¿vale? Queda poquito ya. El tema que me queda es la mensajería. Yo llevo radiotaxi hasta que me canse y lleve tele o lleve otra, me da igual. El tema es que si, por ejemplo, para repartir mensajería me dicen suba a tal, lleve tal, ¿vale? Si el llevar a mí un paquete a un sitio me significa cuando baje multa automática, tampoco toca aquí. Bueno, ahorita lo cantaba. No, es que es muy lamentable, compañero, por dejarlo en la calle Colón. Vale, pues eso es lo que hay.
comparto tus inquietudes, tengo que decir que alguna de las partes del tono no lo comparto. Yo también me he peleado con la policía esta, de Castro, de Consuelo. Estamos hablando de una etapa de fallas en que hay muchas dificultades para ordenar bien aquello. Pero vamos a ver, a mí, más que la anécdota, a mí me gustaría ir a lo esencial de la cosa. Entonces yo te diría lo siguiente, vamos a ver. Cada vez estamos convenciendo a más gente en que el taxi es un muy buen transporte público. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez vamos a lograr que en horas, días, que los taxis no puedan pasar, o en calles que no puedan pasar, o en sitios que no puedan pasar, el taxi pueda entrar. Mirad, yo conozco el ejemplo de Londres o conozco el ejemplo de Estocolmo, no sé si vosotros tenéis idea de lo que se está haciendo allá. Se ha implantado un peaje urbano en ambos sitios y ahí ha demostrado que el taxi es fundamental para la movilidad porque entran en muchas calles en donde están prohibidas completamente para los vehículos privados. Yo creo que debemos de avanzar en esa línea porque el taxi no deja de ser un elemento más del transporte público y el verdadero enemigo cariñoso, pero enemigo es el vehículo privado. Y existe un nivel de complementariedad muy grande entre el transporte público y el taxi. Hay mucha gente que coge el transporte público a una hora determinada porque sabe que va a poder volver con taxi. O hay gente que se deja el coche en casa porque sabe que va a llegar al centro de la ciudad y tiene que hacer dos gestiones y esa se la resuelve el taxi. De forma que yo creo que al final el transporte público, sea taxi, sea colectivo, tienen sus sinergias. El tema de las paradas, a mí tengo toda la posibilidad del mundo de despejar pelotas porque yo te diría que no depende de la Generalitat, sino que depende de los ayuntamientos correspondientes. Tú has hablado de Valencia, puede ser cualquiera del área metropolitana. Pero yo te voy a decir un poco más. O sea, yo como sé que hay un problema muy importante con las paradas, queremos en esta legislatura que vamos a empezar, que vamos a entrar más en el tema de las paradas. Yo te digo dos cosas puntuales, muy pequeñitas que hemos hecho en Castellón y en Alicante, pero que son dos embriones de lo que podíamos hacer. En Castellón nos pidieron los taxistas de allí que en un sitio determinado tenían mucho sol, y entonces hemos organizado una parada específica con una gran marquesina tremenda para que puedan esperar tranquilamente en condiciones de confort. Y en el centro de Alicante hemos hecho una parada completamente nueva que por primera vez en España está pintada completamente de rojo para que nadie la pueda invadir que no sean taxistas. Bueno, son dos cosas puntuales, pero que nacen en un momento determinado porque a través de las asociaciones se nos trasladan problemas y aunque nosotros no somos los competentes, hablamos con los ayuntamientos y los hacemos. De forma que yo lo que os invitaría es que cuando tuvierais esos problemas de paradas, desde luego yo voy a ser absolutamente favorable a que la parada de taxi esté lo más cercano posible a la generación de la demanda y voy a ser lo más favorable posible para que a través de marcas viales, a través de la pintura en rojo, que la estamos probando en Alicante y da muy buen sentido, muy buen resultado, porque otros vehículos no aparcan ahí, pues que se respeten más las paradas de taxi. Entonces, yo lo que os invitaría es que los casos concretos que veáis a través de la asociación me los trasladaréis y yo lo que me comprometo es que, aunque no es mi competencia, defender el tema delante de la competencia municipal e incluso hacer la pequeña inversión que haga falta. Tú anotas un tema que es muy interesante, que es el tema de la mensajería. Bueno, pues mira, es una cosa que yo personalmente no había caído en ello. Y que desde luego yo estoy también por la labor de transmitirlo al ayuntamiento para ver si podemos otorgarle un régimen especial que me imagino, antes hablaba de la incorporación de la tecnología a la definición de zonas, pues me imagino que tendría que pasar para que la gente de la policía local pudiera saber perfectamente cuándo se está produciendo un tiempo corto. Si os acordáis, hace muchísimos años, en otras ciudades siguen existiendo, los coches tenían un relojito, ¿recordáis? Un reloj que regalaban, que ponía la extra. Entonces, pues algún procedimiento para que se vea que ese taxi está meramente pues los 4 o los 5 minutos que hace falta para dejar ese paquete. En fin, estas sugerencias, yo repito, me parecen algunas de ellas interesantes. Yo lo que os pediría es que con independencia de que se puedan traer a la municipio y también de la asociación, no las hagáis llegar a ver si podemos hacer. Perdón, un tema muy importante que has comentado. ¿Cómo garantizamos que no haya un señorito que esté en connivencia con el Corte Inglés, y perdón por el Corte Inglés porque creo que es la empresa que nunca haría esto, pero vamos, ya hemos gastado su nombre, vamos a gastarlo un poquito más. ¿Cómo tú garantizas que haya un taxista que no esté en connivencia con el Corte Inglés y que realmente la empresa sea del Corte Inglés? Claro,
Pues mira, esto es una pregunta que llevamos como 15 años haciéndonos en el resto del sector del transporte por carretera. Porque en el sector del transporte por carretera también existe la figura de la capacitación. ¿Y eso cómo se ha resuelto? Pues mira, te lo voy a decir de una forma muy concreta. Porque todo está a nombre siempre de la persona que figura en nuestro registro. De forma que el Corte Inglés eso nunca lo haría, porque realmente está perdiendo toda la capacidad económica de decisión sobre esa acumulación hipotética de licencias. Por ejemplo, un gerente de transporte necesita ser capacitado, puede que no tenga ni un solo duro en el capital social de la empresa, pero la empresa le tiene que dar unos poderes amplísimos, de modo que puede desnudar a la empresa porque él gerencia de verdad la empresa. Y eso se constata a través de toda una serie de normativas que está muy probada en transporte de mercancías por carretera. De forma que ese supuesto yo creo que en este sector no podría darse, porque eso significaría que el tercero que está ahí metido por detrás pierde realmente cualquier capacidad de acción sobre esa empresa. O sea, se convierte la empresa perdería toda la posibilidad de defensa legal de cualquier cosa, porque el que lo tiene en su nombre tiene todas las ventajas de enajenar la autorización, de hacer muchísimas cosas que obviamente el que ha metido el dinero no estaría dispuesto a hacerlo, no, de verdad no controla la cosa. Bien, pues solo queda el 566. Yo tengo dos preguntas, porque aquí los compañeros, muchos de los que hay aquí, acudieron a la manifestación que convocó la Federación Sindical del Taxi y otros sindicatos, porque, según los escritos, de los cuales tengo aquí todos, según ellos, se había hecho la ley del taxi, o se había sacado este articulado sin consultar con las entidades del taxi. Yo, como representante de la asociación gremial, junto con el presidente y otros directivos, sí que podemos decir que al menos desde el año 98 habremos ido de orden de quinto de interés, nosotros. Y yo puedo dar fe, porque además tengo las actas aquí también, de que la Federación ha acudido al menos a 4 o 5 de ellas donde se han debatido los puntos incluidos en la ley del taxi. Pero aún así ellos convocan una manifestación diciendo que han hecho una ley sin consultar con las asociaciones. Y como yo sé que muchos de vosotros no nos habéis creído cuando hemos dicho no es cierto, han estado en la mesa y habéis ido a la manifestación, yo me gustaría que el director, si puede, que diga si ellos han estado en esas reuniones o no han estado, que han existido esas reuniones previas para llegar a este punto o no han existido, porque yo creo que eso es muy importante, el que quede claro aquí si ha habido o no ha habido, y que no sea una cosa que ha sido de la asociación o ha sido cosa de la administración, sino que ha sido una cosa conjuntamente entre todas las asociaciones con representación del sector. Eso por una parte. A continuación le quería preguntar el tema del céntimo sanitario. Muchos de vosotros seguramente pues el céntimo sanitario, por lo mejor habéis oído hablar, pero no sabéis que estamos pagando 1 céntimo por cada litro de combustible que repostamos. Es decir, de lo que pagamos, 1 céntimo va destinado a la administración. Eso supone del orden de los 18 millones de litros al año, con lo cual son 180.000 euros aproximadamente. Yo creo recordar que don Vicente Domínguez en su día nos pidió que apoyáramos al céntimo sanitario, nos pareció correcto y nosotros lo hemos apoyado como el resto de transportistas, no solamente el sector del taxi, sino el resto de transportistas. Pero mi pregunta va, esos 180.000 euros que se recaudan del céntimo sanitario aproximadamente, ¿cómo va a ser su reversión al sector del taxi, que es el que paga los 180.000 euros? Dos cosas. Y luego, pues bueno, ha quedado claro una de las cosas que nosotros en todas las reuniones hemos defendido con más ahínco, de ahí que a veces incluso hemos puesto tanto ímpetu en nuestras peticiones, que como él ha dicho al principio, de manera impertinente. Sí que es verdad que en algunas ocasiones hemos actuado de manera impertinente y como yo no me duele reconocerlo, le pido disculpas personalmente, porque además la mayoría de las veces significan parte de mi parte, lo siento, pero a veces me acaloro demasiado con la defensa de los intereses, que luego muchas veces no son compensados adecuadamente por algunos de vosotros, pero la mayoría sí.
Esas son mis tres preguntas fundamentales referidas al tema de las reuniones, el céntimo sanitario y el tema de los penales, que qué duda cabe que nosotros entendemos que se tiene que diferenciar. Es decir, tenemos casos de un señor con 15 días de penalización y 3 euros de multa, que bueno, tiene penales. Claro, no los ha levantado hace 8 años. Otro señor, por no pagar el alquiler de la vivienda, pues le condena a 6 meses. No cumple la condena, paga la multa. Es decir, son condenas que no tienen nada que ver con el taxi, pero que en cambio tienen penales y tienen las tarjetas paradas. Con lo cual, yo agradezco que usted esté estudiando, porque además lo sabemos, la manera de separar. Lo que yo le pido, en nombre de todos, es que haga el esfuerzo máximo para que eso se pueda separar. Gracias y de nuevo disculpas por mis malas conductas de cuando en cuando. No, la impertinencia es un deber de cualquier representante de cualquier colectivo, así que la administración estamos acostumbrados y nos gusta que se envíen los ciudadanos. Vamos a ver, tres cuestiones. Una que sí que me gustaría que quedara meridianamente clara. Vamos a ver. Nosotros, que ya llevamos muchos años, la verdad es que muchos años desde el mismo partido gobernando la Generalitat y el Ayuntamiento, podemos haber tenido errores o podemos haber acertado en cosas. Pero en materia de taxi, yo sí que tengo que decir que hemos implantado una línea de transparencia y de accesibilidad por parte del sector que va más allá de que estemos de buen humor o mal humor y nos reunamos con un sindicato, con una asociación o con unos representantes, y hemos hecho algo tan importante para el sector, que es crear un comité de operadores en donde, con independencia de cuál sea el talante personal o político del director general de turno o del presidente de turno, los taxistas de ahora, de hace 6 años para infinito, van a estar siempre representados. Y además van a estar representados por quienes elijan los taxistas. Y además, y digo una cosa, van a estar representados los mayoritarios y los minoritarios. Y sabéis que todos habéis ejercido vuestro derecho en un momento determinado, todos habéis podido participar en esa selección y tenemos un comité de operadores en donde están representados los que han elegido el sector. Bueno, yo creo que esto es un tema muy importante porque, claro, hay algunos, ¿por qué no decirlo? Pues algunos otros grupos políticos que hablan mucho de la representación y la participación, pero nosotros lo hemos hecho de forma que hemos creado un órgano que vosotros vais a tener siempre voz ante la administración con independencia de cuál sea el color político o el talante de las personas que estén ahí. Y es un comité de operadores que sirve para representarlos legalmente. Bueno, y en el marco de ese comité de operadores y las innumerables veces que yo me he tenido que reunir con las asociaciones representativas del sector, con todas las que me han pedido, pues hemos contado cuáles eran los movimientos que estábamos haciendo de cara a la preparación de esta ley. Yo también tengo que decir que a veces se producen problemas de comunicación casi personal y que es posible que haya despistes, no sé cómo llamarlo, pero lo que sí que tengo que decir que por lo menos la voluntad de la Administración de la Generalitat ha sido de una transparencia máxima en todos los asuntos relacionados con el sector y después de ya muchos años de llevar esta responsabilidad, no puede decirse que en una reunión que no haya sido pedida por ninguna asociación grande o pequeña del sector se haya reflejado una reunión directa dentro de la Dirección General o con gente de nuestra casa. Respecto al céntimo sanitario es un tema muy importante. A partir del día 1 de enero de este año hay un régimen diferente, distinto. Podemos analizar conjuntamente la asociación y nosotros desde qué punto de vista ese régimen es aplicable en la presentación de las declaraciones fiscales del año 2008. El tema, como lo ha gerenciado la Consejería de Economía, no ha dependido de mi dirección general, pero bueno, yo puedo hacer de interlocutor para que os pongáis en contacto tanto con Economía del Estado como con la Consejería de Economía nuestra para que lo veamos. Sí que es verdad que durante el año 2006 se cobró el céntimo sanitario y no hay ese marco de devolución automática. Entonces os tengo que decir que lo que estamos tratando es de hacer una orden adicional extraordinaria de ayuda al sector del transporte de mercancías por carretera y al sector del taxi para que ese céntimo sea devuelto al sector de alguna forma. Estamos en conversaciones con la Consejería de Economía, que repito es la que cobró el céntimo sanitario, para ver si podemos ayudar en esa labor de devolución. Estamos preparando el texto de una orden de subvención y yo creo que en no más de 2 semanas os podré pasar a las asociaciones
una copia para que la veáis para la revisión de esa camisa. El tema de la honorabilidad ya lo hemos dicho, estamos viendo soluciones jurídicas al respecto y a mí me da la impresión de que podemos encontrar buenas soluciones para todos. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro el tema de la ley. Se puede poner cada uno en su sitio y no queda más que en nombre de la Asamblea y en el mío propio pues darles las gracias por haber perdido una tarde y estar aquí con nosotros.